Yo creo que empezamos ahorita en 3 minutitos, a ver si se llegan a conectar más, si no, pues empezamos 7:10. Ok, chicas, vamos a empezar, a ver si se van uniendo un poquito después. Bueno, el día de hoy vamos a terminar este gastro y vamos a empezar ahorita con Shigella, que pues prácticamente nos va a generar shigelosis, ¿no? Vaya. Entonces, Shigella va a ser un bacilo gram negativo, que es anaerobio facultativo, fermentador de azúcares, oxidasa positivo, lactosa negativo, y no va a ser móvil. Es muy, muy importante que recuerden que no es móvil, sobre todo para hacer su diferencia con salmonella, que vemos en la siguiente. También, bueno, tampoco va a generar ácido sulfídrico y también es diagnóstico diferencial con salmonella. Como tal, su membrana lo va a hacer sensible a la desecación y los humanos van a ser el único reservorio como tal, pues estricto, ya que no se encuentra como en la naturaleza comúnmente y por lo tanto, pues su transmisión va a ser persona a persona de tipo oral fecal. Y pues podemos decir que su nivel de infección va a ser con 100 bacterias aproximadamente. Es decir, que si ingerimos 100 bacterias o más, es muy, muy probable que tengamos ya la enfermedad. Como tal, sus factores de virulencia van a ser la endotoxina, que como saben también las tienen todas las enterobacterias. Va a tener una cápsula, una variación de fase antigénica, secuestro de factores de crecimiento, resistencia al efecto bactericida y resistencia antimicrobiana. Podríamos decir que todos estos factores de virulencia pues los va a compartir con las demás enterobacterias. Lo importante aquí va a ser la toxina Shiga.
Como tal, la toxina lo que va a hacer es que va a interrumpir la síntesis de proteínas y además va a producir daño endotelial. Entonces, esta toxina puede ser, sobre todo se va a encontrar en Shigella dysenteria o puede estar en algunas otras especies de Shiga y como yo les mencioné, en E. coli. Como tal, la va a codificar un plásmido que va a estar regulado también por ciertos genes de la propia bacteria, por lo que su presencia no nos va a garantizar la actividad completamente de la toxina. Entonces, lo que pasa es que estas bacterias se van a unir en el intestino, sobre todo las células M, que están en las placas de Peyer, y a través de su sistema de secreción 3, que este sistema de secreción va a generar otras proteínas conocidas como IPA, y va a ser IPA A, IPA B, C y D. Van a hacer que la membrana de las células M como que se ondulen y pierden cierta consistencia, tal como vemos en esta imagen de aquí, que se ve pues como medio onduladito la membrana. Como tal, esto va a permitir que las bacterias ingresen más fácilmente a la célula y pues una vez que están dentro, como pues mecanismo normal de todas las células, van a generar una vacuola para intentar lisar la bacteria. Sin embargo, la toxina Shiga le permite a la bacteria lisar esta vacuola y pues como tal reproducirse en el citoplasma. Después de esto, ya que están en el citoplasma, como tal, gracias a los filamentos de actina de la misma célula M, van a ser empujadas ya sea a las siguientes pues, células o también pueden estimular como tal IL-8 o IL-1 beta, que van a atraer pues linfocitos, como lo sabrán de su clase de inmuno, y pues obviamente van a empezar a secretar muchísimas citocinas proinflamatorias. Esto nos va a ayudar a generar pues como a romper la barrera intestinal y permitir que las bacterias accedan más fácil hasta las células epiteliales, como podemos ver en esta imagen. Entonces, al estar inflamadas, pues obviamente las bacterias van a pasar más fácilmente hacia adentro de nuestro organismo. También otro mecanismo que tienen muy importante es que sobreviven a la fagocitosis porque pueden inducir la apoptosis de las células intestinales. Y pues esto también va a ayudar a la liberación de las interleucinas. Y pues como tal, al final perdemos varias células epiteliales, generando pues literalmente que no haya ninguna barrera que impida que la bacteria entre a nuestro sistema. Como tal, nuestro cuadro clínico es de una diarrea acuosa que va a iniciar de 1 a 3 días después de ingerir la bacteria. Es muy característico que la diarrea acuosa, a ver, digámoslo así, una vez que ingresa la bacteria, lo primero que va a colonizar va a ser el intestino delgado. Eso se va a convertir en diarrea acuosa como signo clínico. Sin embargo, mientras va progresando la enfermedad, de 1 a 3 días después de la diarrea acuosa, empieza a crecer en el colon. Entonces, esto ya va a progresar con espasmos abdominales y tenesmo, que tenesmo es pues prácticamente querer hacer del baño, pero no poder. O sea, tener esa necesidad imperiosa de hacer del baño, pero no poder hacerlo. Como tal, también nos puede generar la disentería bacteriana, dándonos heces con abundante pus y sangre. Esto sobre todo por, pues como ya les dije, la destrucción de las células del colon. Y pues generalmente en estas heces, si tomamos una muestra, podemos observar varios neutrófilos, eritrocitos, debido a que, bueno, pues a que se rompen las células, vaya.
y también pues con ellas los vasos y mucosidad respectiva del colon. Generalmente este cuadro clínico va a ser autolimitado, pero se puede llegar a recomendar antibiótico porque pues disminuye como tal la carga bacteriana y pues disminuye los síntomas clínicos y ayuda a la mejoría del paciente. Como tal, en los diagnósticos, pues va a ser un aislamiento en las muestras de heces y se suelen utilizar medios específicos. Y aquí tienen la foto de todos los que se usan, resaltando pues los de la batería gastroenterológica, de los que entran EMB, McConkey y sobre todo SS agar. Este va a ser muy importante porque pues gracias a este pues medio vamos a poder distinguir entre las especies Shigella y entre las especies Salmonella, sobre todo por lo que ya les dije del ácido sulfídrico. El tratamiento como tal, ya les dije, a veces no es necesario porque es autolimitado, pero si queremos dar algún antibiótico o ayudarlo al paciente, tiene que estar basado en pruebas de sensibilidad in vitro, que pues ya les explicamos cómo se realiza eso. Pero pues generalmente no nos vamos a tardar como 2 o 3 semanas en mandar a hacer un cultivo y pues generalmente empezamos con un tratamiento empírico que va a constar de fluoroquinolona o de trimethoprim con sulfametoxazol. Y pues obviamente nunca está de más decirle a nuestro paciente que tiene que tener una correcta higiene, lavar bien los alimentos y como tal evitar la diseminación del organismo al sistema sanguíneo, pues. Y pues después empezamos con salmonela entérica. Aquí les voy a hacer una pausa porque es muy importante que sepan que digamos que hay un problema con la clasificación de salmonela, que muchos no están de acuerdo, otros sí, pero bueno, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y pues como tal la salmonela pues va a generar salmonelosis, fiebre tifoidea y ciertas bacterias. Bueno, en cuanto a la epidemiología, quiero primero contarles como una historia de María Tifoidea. Es la imagen que ven como de un periódico, que es una mujer que se llamaba María Mayón, que vivía en Nueva York y que como tal fue como la primera paciente asintomática que fue descrita como en la medicina. Y todo esto se dio porque se comenzaron a ver como muchos casos de salmonelosis en Nueva York, sobre todo como en familias como de clase alta, y no tenían como, no habían ubicado bien cuál era la fuente de la infección, hasta que dieron con que todas estas familias tenían cocineros y bueno, el cocinero que tenían en común era esta mujer, María Mayón, que bueno, después de hacerle como algunas pruebas, se detectó que ella era la portadora asintomática y pues en promedio se calcula que contagió como a casi 100 personas, de las cuales 3 murieron. Y bueno, esto es como brevario cultural. En cuanto a la transmisión, igual que las otras bacterias que hemos visto, la vía de transmisión va a ser oral fecal y sobre todo está asociada con alimentos relacionados con las aves, como los pollos, como la carne de pollo y los huevos, pero también puede ser ingerido a través del agua o carne de res sobre todo. Y también está muy relacionado con la manipulación de los alimentos, es decir, como esta mujer que era la cocinera y que era portadora, eh, pues todo esto llevó a múltiples contagios. Y el cuadro va a ser muy severo en niños menores de 5 años o en mayores de 60, bueno, personas mayores de 60, y para adquirir la infección se requieren de 10 a la 8 o 10 a la 10 bacterias, lo cual es muchísimo. Entonces, pues, bueno. Y sobre todo se da en meses cálidos. Bueno, aquí está sobre todo lo de la clasificación que les comentaba.
Primero que nada, pues es un bacilo gram negativo, va a ser fermentador, oxidasa negativo y va a tener un antígeno capsular llamado B1, que como tal, si recuerdan a bueno, como tal, estos antígenos capsulares van a interferir con la aglutinación por antisueros de tipo O y se van a relacionar sobre todo con la invasividad de la bacteria. También pues va a ser móvil, lactosa negativo, ácido sulfídrico positivo, que era lo importante que les mencionaba sobre Shigella y Salmonella, y va a tener o más bien estas bacterias pueden adquirir una isla de patogenicidad llamada Shi 1A2 o SPI 1A5. Lo importante aquí es que Shi 1A2 suele generar como toxinas que exacerban la diarrea y tienen un sistema de adquisición de fierro. Y SPI 1A5 va a generar los sistemas de secreción tipo 3, que son los que les comenté que igual con Shigella, que van a generar proteínas y también son muy determinantes respecto a la invasión bueno, causando la bacteremia. Entonces, ahora lo importante, la clasificación es que prácticamente hay muchísimas especies de salmonela, más de 2.500. Entonces, todo esto se agrupa en dos especies, que sería la entérica y la bongori. Como tal, la entérica decidieron subdividirla en varios grupos, que aquí está, del 1 al 6, donde pues prácticamente nuestro interés como médicos va a ser sobre todo la clasificación 1, que es donde están, pues digamos, las que más afectan a los humanos, o bueno, el 99% de los humanos. Como tal, el grupo 1 va a ser dividido a su vez en 5 serogrupos, que va a ser A, B, C1, C2, D y E. Entonces, en este subgénero se va a encontrar Salmonella typhi, que va a ser la causante de la fiebre tifoidea, y Paratyphia, que también nos va a ser, pues digamos, de importancia clínica. Y pues, como pueden observar, hay muchísimos tipos de Salmonella. Entonces, como tal en estos grupos, el A va a corresponder a la Paratyphia y la B1 va a corresponder a Salmonella typhi. Entonces, eso es como lo importante que sepan por si hablan de grupos o de la subespecie entérica o cosas así. Y respecto a la ortografía, como tal, como les puse en la primera diapositiva, el nombre correcto sería Salmonella entérica, subespecie Tifi o subespecie para Tifi. Entonces, no sé, como abreviar cultural. Y bueno, en cuanto a la patogenicidad, primero, bueno, tenemos como la ingesta y la salmonela se va a unir también, como ya mencionó Dani en la bacteria pasada, a las células M en las placas de Peyer. Esto sobre todo va a estar como regulado por los islotes de patogenicidad, que también mencionó Dani en la diapositiva pasada, 1 y 2. Y en estas células o en los enterocitos también lo que va a pasar es que pues, se va a replicar en las vacuolas endocíticas y puede, digamos, recorrer toda la célula y llegar a la circulación, bueno, como a la linfa y posteriormente a sangre. Y en cuanto a las manifestaciones clínicas que mencionaba Dani, una de ellas va a ser la salmonelosis, que va a ocurrir de 6 a 48 horas después de la ingesta de los alimentos como infectados, bueno, que tengan la salmonela, y va a cursar con náuseas, vómito, fiebre, diarrea no sanguinolenta, espasmos abdominales, mialgias y cefalea. Este cuadro puede durar de 2 días hasta a una semana.
y sobre todo va a ser por la enterotoxina, y, o sea, que va a producir como la inflamación local que va a desencadenar todos estos síntomas. Y también, como les mencionaba, puede llegar como a circulación linfática o hematógena y pues causar septicemia, y en el 10% de los pacientes puede llegar a causar también infecciones supurativas, como ya hemos visto en otras bacterias, eh, como osteomielitis, endocarditis y bueno, todo eso, pero es muy raro. Y por otro lado, la fiebre entérica, que en el caso de ser causada por Salmonella typhi, se conoce como fiebre tifoidea, o una forma como más leve causada por Salmonella paratyphi, que se va a llamar fiebre paratifoidea. Y esta va a ocurrir de 10 a 14 días después de la ingesta, con fiebre progresiva. Se reporta como de 38 los primeros días, 39, 40, 41 y grados Celsius. También cursa con cefalea, mialgias, malestar grave y anorexia. O sea, son síntomas muy generales. Y después de 7 días comienza a cursar con síntomas gastrointestinales. Bueno, el diagnóstico como tal es igualmente con aislamiento en muestras con uso en medios selectivos, al igual que Shigella, sobre todo agar, Salmonella, Shigella, XLD o Hectoen. Y pues aquí vemos un agar bien precioso. Y también se puede llegar a realizar el diagnóstico con reacciones febriles gracias a los antígenos O, que les había comentado que se dividían en las especies, que también la pueden encontrar como prueba o reacción de Widal. Entonces, tenemos disponible para A y B, que sería para tifi A, o D para tifoidea o A, B y D para tifoidea H. Y, y pues sí, prácticamente es eso. Y bueno, aquí les puse como un esquemita de tratamiento que pues obviamente es muy importante que ante cualquier enfermedad diarreica den terapia de hidratación oral, dejen una dieta normal y además educar al paciente si tiene algún signo de alarma, que sería pues ese es con sangre, ese es con moco o pus y pues demás. Entonces, en el caso de diarrea sin sangre, pues prácticamente no hay como tratamiento indicado, porque generalmente son autolimitadas. Sin embargo, en caso de que haya diarrea con sangre o disentería, que sobre todo la causa Shigella y Salmonella, pues podemos dar trimethoprim con sulfametoxazol o ampicilina. Pero solamente en caso de que tenga una fiebre muy, muy elevada nuestro paciente y esté en un estado tóxico. Y bueno, en caso de amibiasis, eso ya lo verán más adelante, pues se da metronidazol. Y ahora, esta bacteria me gusta. Seguimos con Clostridioides difficile, o bueno, hasta el 2016 era llamada como Clostridium, así que yo estoy muy acostumbrada a llamarla Clostridium. Si se me pasa, pues una disculpita. Y esta bacteria se llama difficile porque cuando cuando fue aislada como por primera vez, era muy difícil, digamos, cultivarla en medios convencionales. Y esta bacteria va a ser la causa más común de enfermedades gastrointestinales asociadas al cuidado de la salud, y va a causar una enfermedad diarreica y colitis pseudomembranosa. Algo que hay que tener muy, muy en cuenta para entender todo lo que viene después es que la principal barrera como protectora contra el Clostridioides va a ser la microbiota intestinal.
Y esto, hay como varias teorías, pero se tiene como aceptado que es porque los ácidos biliares estimulan que las esporas germinen. Entonces, al, digamos, normalmente ser absorbidos, bueno, los ácidos biliares normalmente son absorbidos en un 95% y el resto, bueno, del resto se encarga la microbiota al transformarlos en ácidos biliares secundarios como deoxicólico o litocólico. Eh, pues ya no es como posible que estos ayuden a la germinación de las esporas. Entonces, hay que tener en cuenta que entonces esta microbiota va a ayudar como, pues va a ser la principal barrera contra esta. Y las esporas de esta bacteria pueden sobrevivir condiciones ambientales muy, muy adversas, como pueden ser pues el calor, los ácidos y muchos antibióticos. Bueno, los antibióticos, esto va a ser importante a la hora del tratamiento. Y ténganlo en mente porque, bueno, se los voy a preguntar después. En cuanto a la epidemiología, los reservorios potenciales son pues, asintomáticos o pacientes infectados y bueno, esta es una bacteria ubicua, entonces se encuentra como en el ambiente y también se puede encontrar como en el intestino de algunos animales como perritos y gatitos y sobre todo está descrita como parte de la microbiota normal en el 5% de los adultos y del 15 al 70% de los niños. Como vemos, es un porcentaje muy alto en los niños, pero ahorita vamos a ver que, o sea, ellos no son como la principal población, digamos, blanco de esta bacteria. Entonces, o sea, pues ellos solo la tienen como microbiota, ¿no? Y por primera vez fue aislada como en los años 30 en un recién nacido, entonces, pues por eso es importante. Y en los, digamos, en los 70s se consideró ya como parte de la microbiota y aumentó la incidencia como de su patogenia como asociada a diarreas en los años 2000 y se vio que fue porque se asoció con una cepa que se llama NAP1B 027, que está asociada porque va a producir las dos toxinas que vamos a ver más adelante. Bueno, en este año se encontró como más esta cepa y a partir de ahí como que su incidencia fue creciendo. Se relaciona más con eso, más que nada por eso. Y bueno, las pseudomembranas de la colitis pseudomembranosa que les mencioné al inicio son encontradas en la endoscopía en el 50% de los casos. Y bueno, también la transmisión va a ser fecal oral. Y como ya les había mencionado, las esporas se van a encontrar de manera muy amplia como en el ambiente, pero sobre todo en hospitales, instituciones relacionadas con el cuidado de la salud, como pueden ser los asilos. Aquí va a ser muy importante porque tienen es como un lugar donde se encuentran todos los factores de riesgo para esta enfermedad. O sea, tienen personas, obviamente, de la tercera edad, que al ser, bueno, estas personas pues suelen enfermarse más, ¿no? Y suelen tratarlos con antibióticos, entonces, bueno, solo recuerden que está muy asociada con el cuidado de la salud. En Estados Unidos se reportan casi 500,000 de casos al año. Vemos que es una cifra muy grande y hasta 15,000 muertes. Entonces, pues es muy importante. Y la mayor incidencia son aquellas personas mayores de 65 años. Y los factores de riesgo van a ser, esto es muy, muy importante y pues grábenselo para toda la vida, la exposición reciente a antibióticos y la hospitalización. Bueno, ¿y por qué los antibióticos? Porque, como ya les mencionaba, la microbiota normal
que tenemos pues en nuestro tracto gastrointestinal va a ser la principal barrera contra esta bacteria. Entonces, pues al tomar antibióticos, pues hay muchos que barren con esta microbiota que nos protege y van a permitir el crecimiento de este clostridioides. Entonces, pues por eso les decía que los asilos son un lugar muy importante en los que se ha llegado a reportar brotes, porque pues tienen viejitos con antibióticos y bueno, en cuanto a, bueno, suelen estar como hospitalizados también. Y también se ha reportado no solo en hospitales, sino también como en la comunidad, pero estos casos son como más raros. Aunque normalmente han ido incrementando, o sea, hay reportes en los que decían como que la incidencia era del 10%, pero últimamente hay algunos que la reportan hasta en el 30%. Entonces, y bueno, los factores de riesgo que les mencionaba, obviamente va a ser el consumo de algunos antibióticos. Sobre todo se ha visto que hay un alto riesgo en el consumo de penicilinas, cefalosporinas, clindamicina y fluoroquinolonas, y un riesgo ocasional con los macrólidos y el trimetoprim con sulfametoxazol. Este riesgo va a ser hasta 3 veces como más alto que la población, digamos, general, desde que están consumiendo estos fármacos hasta 2 meses después de consumirlos. Y también se ve como después de ese lapso de tiempo, pero ya el riesgo es mucho menor. Y, no, perdón, les dije 2 a 3 veces, es de 8 a 10 veces más alto el riesgo durante el tratamiento y hasta 1 mes después. Y el riesgo también varía de acuerdo a los días en los que pasan en hospitalización. Y este va de 2.1% en aquellos casos en los que se pasa pocos días, hasta el 50% en pacientes que pasan hasta 1 mes en el hospital. También se tenía como una teoría de que el consumo de antiácidos y en general la supresión del ácido gástrico era un factor de riesgo, pero como ya les mencionaba al inicio, las esporas pueden sobrevivir al ácido en general, ¿no? Entonces, pues también como que por eso se descartó, pero hay algunos reportes que sí lo han como asociado al consumo de antiácidos. Pero bueno, ustedes solo quédense con el consumo de antibióticos. Y como ya les mencionaba, las esporas pueden sobrevivir. Bueno, Dani, cuando les explicó como toda esta parte de la introducción a Bacter, les mencionó que las esporas se producían como para sobrevivir en un ambiente como más adverso y bueno, estas van a sobrevivir como muchos meses después en algunas superficies y bueno, en el hospital esto va a ser muy importante porque pues, se pueden encontrar en los baños, en el mobiliario del hospital y sobre todo en como los... Ay, es que no sé la palabra para decir esto, pero o sea, como en los estetoscopios, los termómetros. Entonces, pues es muy importante porque si no se hace como una correcta desinfección de estos aparatos, pues podemos transmitirlos de un paciente a otro en el hospital o de una superficie a otra. Y por esto va a ser muy importante la higiene de manos. ¿Alguien podría ponerme en el chat cuáles son los 5 momentos de la higiene de manos? O si quieren decirlo también en el micrófono, está bien. Y bueno, mientras, también otros factores de riesgo pueden ser la enfermedad inflamatoria intestinal como CUSI o como Crohn y pacientes que han tenido como de forma reciente cirugía intestinal o también aquellos con inmunosupresión. Antes del contacto con el paciente, te faltan 4.
después, solo 3, Iñaki. Bueno, está bien, con esos 2, pero búsquenlo y es muy importante que lo tengan en cuenta todo el tiempo. Y bueno, son los 5 momentos, es 1, antes de tocar al paciente, 2, antes de realizar una tarea limpia o aséptica, 3, después del riesgo del contacto con líquidos corporales, 4, después de tocar al paciente y 5, después del contacto con el entorno del paciente. Entonces, pues con eso disminuimos la probabilidad de andar regando pues esporas por todo el hospital. Y pues se ha visto también que se ha contraído como a través del saludo de manos, o sea, como médico-paciente en el hospital también es un factor. Y en cuanto a las características del microorganismo, tenemos que es un bacilo gram positivo. Esto es muy importante porque la mayoría de los demás que hemos visto en este bloque son gram negativos. Este es un anaerobio obligado y formador de esporas, lo cual pues, es muy importante por todo lo que ya les mencioné, y de toxinas, que vamos a ver más adelante. En la imagen que les pongo en grande, está súper bonita y es de una microscopía electrónica en la que se ve al clostridioide formando a una espora, que es como el huevo rojo que está en el centro. Y bueno, los casos que... Ahorita les menciono eso. Ahora, en cuanto a las toxinas, les decía que este clostridioides es formador de toxinas, forma 2, la toxina A y la toxina B. La toxina A se llama enterotoxina y va a ser responsable de una infiltración de polimorfonucleares en el ileón, sobre todo, o sea, es como quimiotáctica para los neutrófilos. Y va a tener, digamos, su efecto citopático, va a actuar sobre la unión celular. Y la citotoxina también tiene un efecto de alterar la unión celular, bueno, intercelular de los enterocitos, pero además va a actuar en la despolimerización de la actina y va a destruir el citoesqueleto celular. En general, las dos, bueno, ambas son sinérgicas, pero la toxina B es el factor principal de virulencia. Esto, pues, grábenselo. Aunque aquí les puse con negritas la toxina A, es la toxina B la que debería estar en negritas. Y esto es porque la toxina A tiene, o sea, como el 10% de, digamos, de acción que la toxina B. Y en general, la forma en que alteran la unión intercelular se da porque inactivan a miembros de la familia Rho de GTPasas, que están involucradas con la estructura del citoesqueleto y la transducción de algunas señales, produciendo con esto la muerte celular y bueno, se pierde entonces la función de barrera intestinal y se produce colitis por la infiltración de neutrófilos. Ya les decía que se va a producir como toda esta quimiotaxis, entonces pues de ahí viene como toda la inflamación. Y bueno, entonces hay cepas que son negativas para la toxina A y por lo que ya les mencioné, no necesariamente, bueno, no dejan de ser patógenas por no tener la toxina A. Y aquí les pongo un esquemita como general de la patogenia y tenemos la ingestión primero de las esporas de clostridioides. Como les mencionaba al inicio, la germinación inducida por los ácidos biliares y bueno, la adherencia, este paso como de espora a ese como churrito rojo que ya se puede adherir, se dice que pasa del estado de espora
a un estado vegetativo funcional, que es el que va a poder formar las toxinas que pues ya les acabo de mencionar. Y esta, o sea, solo aquí va a ser sensible a antibióticos. Ya les mencionaba, las esporas son resistentes a calor, ácidos y antibióticos. Entonces, pues tenemos que el Clostridioides se adhiere y comienza a producir las toxinas, la toxina A, la toxina B, y estas pues alteran la unión celular de los enterocitos y producen como un efecto de quimiotaxis. Entonces, pues llaman a todas estas células del sistema inmune y se comienzan a infiltrar neutrófilos, creando con esto la pseudomembrana que vamos a encontrar en la colitis pseudomembranosa. Y en la siguiente imagen les pongo pues lo mismo, pero pues como, bueno, vamos a repetirlo para que se les quede como, porque quiero que lo tengan bien claro. Entonces, los como dulcecitos grises y, bueno, grises, van a ser la microbiota normal del intestino, que vemos que en los cuadritos B y C como que se barre después de la ingesta de algunos antibióticos. Entonces, las esporas de Clostridioides difficile se, digamos, aprovechan de esto y hacen de la suya, liberando toxinas y pues logrando como esta infiltración de los polimorfonucleares, creando las pseudomembranas. ¿Está claro todo esto o necesitan que lo vuelva a repetir? Todo bien, ok. Y bueno, comenzamos con los cuadros clínicos. Bueno, el cuadro clínico que va a ser diarrea y colitis pseudomembranosa. Esta va a ser una diarrea que casi nunca va a mostrar sangre. Esta pues, diarrea es acuosa o a veces puede ser descrita como mucosa o simplemente como heces de consistencia blanda, pero no vamos a encontrar sangre. También se reporta leucocitosis. Esto es importante porque puede ayudar como a definir un caso severo de uno no severo. En los casos no severos, normalmente la leucocitosis, bueno, los linfocitos, la cuenta linfocitaria es menor a 15,000 y en los casos más graves es mayor a esto. Además de que se utiliza la creatinina sérica para definir como si es mayor o es, digo, es severo o no severo. También se produce fiebre en el, bueno, como en el 40% de los casos, dolor abdominal, náusea y anorexia. Y a la exploración, algo importante es que, bueno, hay mucha sensibilidad a la palpación. Y a los hallazgos en la endoscopía son muy amplios y bueno, la endoscopía no siempre se hace, sobre todo se hace cuando se sospechan como otros diagnósticos que requieren como alguna toma de biopsia o la visualización simplemente. Y bueno, en estos casos se hace como una sigmoidoscopía flexible en el caso de que sea una infección por Clostridioides difficile, podemos encontrar hallazgos como los siguientes: edema, eritema leve, friabilidad y colitis pseudomembranosa. ¿Todos saben lo que es friabilidad? ¿O alguien no sabe? Si alguien no sabe, puede ponerlo en el chat. Como el pulmón, más o menos. Ajá, se describe como algo que tiende como, a ver, ya me enredé. Se describe como algo que al tocarse, digamos que se ve que se va a romper o como a deshacer, como, pues ya saben, como la palpación. Ajá, como el algodón de azúcar. Sí, eso. Y
imagen les pongo algunas, sí, Iñaki, algunas imágenes de la endoscopía. La primera de izquierda a derecha es una apariencia normal de cómo podríamos ver la mucosa sigmoidea, y pues vemos que hay como vasos finos que son fácilmente visibles, y la superficie se ve pues suavecita, brillosa, y tiene como bordes, estos son los bordes como del grosor normal. Y ya en las siguientes son las, digamos, patológicas. Las dos tienen colitis pseudomembranosa, y bueno, estos hallazgos pueden ser pueden ser placas amarillentas o amarillas, desde 2 centímetros como de diámetro hasta ser grandes y confluentes, como vemos en la última imagen. Entonces, en la primera vemos estas placas, estas son más blancas y están separadas como por áreas, digamos, relativamente normal, porque no se ven como en la primera imagen de la endoscopía, o sea, no se ven como los vasitos bonitos y no se ve, pues, brillosita, y pues, se ve raro algo ahí, ¿no? Y si se dan cuenta, está rodeada como por un halo eritematoso. Y en la segunda, las placas son amarillentas y cubre toda la circunferencia entérica de la mucosa. Estos hallazgos son altamente sugestivos del Clostridioides difficile, pero ya les mencionaba al inicio, solo aproximadamente el 50% de los casos van a presentar la colitis pseudomembranosa. Entonces, que no encuentres estos hallazgos en la endoscopía no descarta que haya alguna infección por Clostridioides. Y bueno, en cuanto al diagnóstico, se describe que se puede hacer como sabiendo, digamos, dos cosas. La primera es sospecharla por la presencia de diarrea, como descrita como más de 3 evacuaciones no formadas por 24 horas durante más de 2 o más días. Y esta debe ser sin otra causa identificable, más factores de riesgo asociados, como ya les mencioné, la exposición previa a antibióticos, o pues la edad avanzada, o la hospitalización. Y el segundo criterio para diagnosticarla va a ser la detección de la toxina A o la toxina B en heces, o el cultivo de heces, o la visualización de las pseudomembranas en el colon. Y en la derecha les pongo como algunas pruebas que se hacen junto a su sensibilidad relativa y la especificidad. Quiero creer que ya vieron estos términos en IB, o no, sino para explicarles como rápido. ¿Todos saben lo que es sensibilidad y especificidad? Ok, quiero creer que todos saben. Entonces, ok, tú no. Cuando una prueba es, digamos, sensible, que tiene, no pasa muy seguido, pero digamos tiene el 100% de sensibilidad. Esto quiere decir que para esto, antes, digamos, tienes un grupo de personas enfermas y no enfermas, ¿no? Digamos, tienes 50 enfermos y 50 no enfermos. Entonces, con tu prueba de sensibilidad del 100%, vas a diagnosticar a los 50 que estén enfermos, pero también puedes diagnosticar a los 50 que no están enfermos. Esto va a depender de la especificidad. La especificidad se refiere a que los 50, digamos, que diagnostiques son realmente personas que tengan la enfermedad y no
y no personas que no la tengan. Por ejemplo, tenemos una prueba con 100% de sensibilidad y, no sé, 20% de especificidad. Se refiere a que va a diagnosticar a todos los que están enfermos, pero entre ese grupo de personas que diagnostique, no sé, diagnostica 80, digamos. Y recordemos que en nuestro grupo tenemos como pues otros 50 que no estaban enfermos, porque no tiene una alta especificidad. En cambio, pruebas que tienen una alta especificidad y una baja sensibilidad, eh, las personas que diagnostique, digamos, sí son las que están enfermas, pero no va a diagnosticar a todas las personas. O sea, se le van a ir algunos. ¿Sí, sí me expliqué? ¿O te doy como otro ejemplo? Ay, no. Perdón, Adrián. Ay, ya me cambiaron la diapositiva. Creo que fue una indirecta para decirme que me apure. Am, ay. No, Bueno, no, quería ver el chat. ok. Adrián, ok, si quieres, te mando mensaje después de la clase para explicarte esto, ¿va? Y así podemos avanzar más rápido. Bueno, entonces, las pruebas que podemos hacer van a tener una sensibilidad y especificidad variable. Por ejemplo, la colonoscopía, les decía que en caso de hallar como todos los hallazgos que les mencioné antes, te sugieren que sí es una infección por clostridioides, pero no encontrar los resultados no quiere decir que no es, entonces por eso la sensibilidad es baja. Y también se pueden amplificar, la amplificación del ácido nucleico para la toxina A y B del clostridioides en heces es como pues relativamente nueva para la clínica, pero es, o sea, tiene una alta sensibilidad y especificidad, como vemos, o sea, tiene las 4 crucecitas. Entonces, esta es una buena opción. A diferencia, por ejemplo, el cultivo es muy sensible, pero la desventaja, como ya hemos visto en otras bacterias, es que pues se tarda un poquito en estar listo y normalmente no se usa en la clínica, es como más que nada para la investigación. Y también la identificación de citotoxinas en el cultivo, pues igual tiene una gran especificidad, pero no tiene la sensibilidad que tienen otras pruebas. Bueno, y ya para no hacerlos más bolas. Este es el algoritmo, perdón, que propone UpToDate para diagnosticarla. Y bueno, antes de hacer como todos estos estudios, te dice como el paciente pues debe tener la diarrea y los factores de riesgo que ya les mencioné. Y lo que pues sigue es detectar la toxina A y B en un test o el antígeno de la em, glutamato deshidrogenasa. Y bueno, la glutamato deshidrogenasa es como una prueba de screening porque tiene una alta sensibilidad, es rápida y es barata. Em, y bueno, detectar la toxina tiene una alta especificidad, pero una baja sensibilidad. Entonces, bueno, o sea, como que ambas se complementan, ¿no? Entonces, si ambas son positivas, pues ya puedes hacer el diagnóstico de clostridioides. Si una es positiva y la otra es negativa, te recomiendan hacer las pruebas de amplificación de ácidos nucleicos que ya les mencioné, que normalmente, bueno, te puedes saltar como todo eso y hacer las pruebas de amplificación, pero bueno, ya les mencionaba antes que lo del test del antígeno es barato, entonces pues puedes hacerlo así primero. Y si ambas pruebas son negativas, pues ya descartas el diagnóstico.
Y bueno, en cuanto al tratamiento, primero va a consistir en la reposición de líquidos y electrolitos, porque pues diarrea. Y algo muy, muy importante es que debes descontinuar los antibióticos que, digamos, causaron que se barriera la microbiota intestinal. Y porque digamos, si se los dejas, la diarrea suele ser como más prolongada y el cuadro suele complicarse. Y como tal, los antibióticos para esta infección van a ser metronidazol o vancomicina, también fidaxomicina, pero la verdad no sé si como que se use en México. Pero esta es como interesante porque es, tiene muy bajos niveles de recidiva a comparación de la vancomicina. La vancomicina es como el primer, digamos, sería la primera opción y el metronidazol la segunda. Y en cuanto a las recidivas, ya les comentaba antes que el tratamiento solo afecta, bueno, solo va a atacar a las formas vegetativas. Pero entonces, ¿alguien me podría decir por qué se producen recidivas? Y les dije, les voy a preguntar. Entonces, si no me contestan, me voy a sentir muy mal. Y si está mal, pues no importa, la verdad. O sea, solo me gustaría verlos participar. ¿Por qué se dan recidivas si le estás dando ya el tratamiento? Cada segundo duele más. Pero bueno, las recidivas se dan porque el tratamiento solo afecta a las formas vegetativas. No, a ver, ¿alguien me contestó? Por la microbiota del intestino y el efecto del antibiótico. Am, bueno, sí, eso sí, o sea, la microbiota pues no es como de que, ay, pues ya dejé de dar el antibiótico que la barrió, o sea, no es como que al día siguiente ya vaya a estar como de nuevo todo normal. Ese podría ser un factor. Pero, gracias, Adrián. Pero en general, las recidivas se dan porque el tratamiento afecta a las formas vegetativas y no se lleva a las esporas. Entonces, quedan esporas ahí, no desaparece por completo. Ajá, no desaparece por completo porque quedan las esporas. Entonces, normalmente se tienen que dar varios ciclos. Bueno, normalmente como 2 ciclos del mismo tratamiento. No sé si das vancomicina, lo vuelves a dar. Normalmente se dan como en los casos no severos por 10 días el antibiótico, entonces lo suspendes y ya ves cómo evoluciona. Si ves que tiene una recidiva, pues le vuelves a dar el mismo tratamiento. Aunque en caso de múltiples recidivas, pues ya se considera como otras opciones. Pero bueno, las recidivas son por las esporas. Y también otra opción de tratamiento es la cirugía, en el que pues solo se pues, reseca la parte del intestino dañado. Y esto sobre todo se recomienda como en pacientes que tengan casos severos con hipotensión o con fiebre muy alta, con peritonitis. Y la última opción es los trasplantes fecales. Estos se ha visto que tienen una buena, digamos, respuesta, pero como que dicen que se debe investigar más porque hay casos como, no sé, que lo recibe algún inmunocomprometido y resulta que le genera otra infección, o también en este caso de una mujer, que les pongo la imagen, que recibió un trasplante fecal, me parece que de su hija. Ella era delgada y pues con el trasplante fecal pues asoció que desarrolló obesidad. Pero bueno, esa opción es pues bastante amigable y bastante pues buena. Y ya, eso es todo. Bueno, ya para terminar con gastro,
Vamos a ver, Vibrio cólera. Hay otros dos tipos de bacterias Vibrio que no son como tan importantes y les voy a decir así súper sencillo por qué. Generalmente Vibrio cólera ha causado muchas pandemias en el mundo, sobre todo por ejemplo, en África, en pues, ¿qué sería Europa? Y también aquí en Latinoamérica han existido varios brotes y sobre todo pues vamos a ver el serotipo O1, que es como el principal. Em, Como tal, es un bacilo curvo gram negativo y vemos aquí una foto bien preciosa del bacilo. Es anaerobio facultativo, es fermentador, en específico sacarosa positivo y se van a considerar dos cepas que va a ser la cepa TOR y la cepa como tal clásica. Eh, digamos que esta división va a ser importante sobre todo para el reporte epidemiológico de los casos, porque como ya les dije, pues estas bacterias han causado pandemias a lo largo de la historia de la humanidad y por lo tanto, pues es muy importante registrarlas ante la red epidemiológica, por lo menos aquí nacional. Como tal, va a darse por la propagación por el consumo de agua y comida contaminada, aunque también se ha visto que puede existir una transmisión persona a persona, pero va a ser muy, muy raro porque pues prácticamente su tasa de infectividad va a ser muy, muy alta, a comparación como por ejemplo con pues por ejemplo tuberculosis, que es muy, muy baja. eh, Necesitamos muchísimos bacilos para contraer la enfermedad y además son bastante sensibles a nuestros ácidos gástricos. Entonces, también por eso es muy, muy rara la transmisión persona a persona. Y como tal, también tenemos que, pues, vamos a tener un bacteriófago que va a generar una isla de patogenicidad, que va a codificar la toxina bueno, la isla de patogenicidad BPI o BP1, que codifica la toxina del cólera. Como tal, en sus factores de virulencia, pues obviamente va a ser la toxina del cólera, que aquí les quiero hacer algo muy, muy específico. Eh, Vibrio cólera, a pesar de que no tenga la toxina colérica, va a tener otras enterotoxinas, porque como saben, también va a compartir factores de virulencia con las enterobacterias. Y pues algo muy importante era, si recuerdan, de los factores de virulencia, era la enterotoxina que causa como tal las diarreas. Entonces, Vibrio cólera, aunque no tenga la toxina, puede causar diarreas menos severas, claro que sí, y generalmente autolimitadas y pues generalmente ni se van a dar cuenta los pacientes. Pero pues obviamente si tienen la toxina por el bacteriófago, pues obviamente vamos a tener pues lo que conocemos como el cólera. Entonces, también va a tener una toxina de la zónula oclusiva, que esto se va a dar en su cápsula, y pues como tal esta se ha visto que aumenta la permeabilidad de la pared intestinal, siendo pues más sencillo el desarrollo como tal pues, de la diarrea. También tiene proteínas quimiotácticas que pues también promueven el flujo del agua, codificadas por el gen CEP. Tiene factores de adherencia que van a ser muy, muy importantes. Pilis corregulados que también van a ser específicos de vibrio cólera. La mucinasa que va a inducir una inflamación intestinal y también degrada la unión estrecha entre los enterocitos. También cuenta con sideróforos, que lo que van a generar va a ser un secuestro de hierro, que esto va a ser importante para la bacteria, y también la neuroaminidasa, que va a aumentar como tal todos los receptores que tienen, pues digamos, los enterocitos para la enterotoxina. Entonces,
¿Se acuerdan prácticamente que este mecanismo lo vimos con E. coli, que es prácticamente lo mismo? Entonces, a través de las adhesiones, se va a unir como tal el enterocito, va a generar que la toxina, como ya lo saben, está formada de dos subunidades. Entonces, la subunidad alfa va a crear como, pues digo, la subunidad beta va a ser como la llavecita, va a abrir para que entre a la subunidad alfa y pues va a generar un aumento de AMP cíclico y pues como tal va a generar que los enterocitos secreten hacia la luz intestinal sodio y cloro en gran medida, generando pues así la atracción de agua de nuestro organismo hacia la luz intestinal, pues finalmente causando una deshidratación. Aquí lo vemos un poquito más claro. Como les dije, la toxina consta de las dos subunidades que se van a unir en específico al gangliósido GM1. Una vez que ya esté pues abierta como la puertita de la membrana, entra la subunidad alfa, que pues prácticamente va a activar a la adenilciclasa y pues va a aumentar el AMP cíclico y va a salir pues todos los electrolitos súper importantes para nuestros pacientes y pues aunado a eso pues va a aumentar el agua hacia la luz intestinal. Como tal, el cuadro clínico va a ser muy, pues como muy exacerbado, porque se dice que de 2 a 3 días posterior a la ingestión de las bacterias comienza un cuadro de diarrea acuosa excesiva, además de vómito. Entonces, va a llegar un punto en el que la diarrea va a ser de verdad tanta que las heces como tal van a perder la coloración que tenían, generándome pues la típica sintomatología del cólera, que es las heces en agua de arroz, que es más o menos como lo que veríamos en esta imagen. Obviamente esto es comida china, pero pues imagínenselo, ¿no? Entonces, esto va a ser muy importante porque como tal nos habla de el exceso de diarrea que tiene nuestro paciente, además de que es muy, muy mortal debido a la deshidratación, sobre todo, como decía Vania, en la población en riesgo, como serían los niños menores de 5 años y en adultos mayores. Entonces, obviamente, nuestro diagnóstico va a ser, bueno, se realiza sobre todo con muestras fecales, puede ser sobre todo en cultivos específicos. Y aquí otro punto muy clave, en las especies de vibrio generalmente se necesitan, pues digamos, medios de cultivo que contengan sal. Sin embargo, vibrio cólera, además de pues, ser súper importante, puede crecer sin estos como pues sin esta sal añadida. Entonces, eso lo hace como también resaltar entre todo vibrio. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una microscopía electrónica y ven de verdad cuántos bacilos hay en las muestras fecales. Y aquí, por ejemplo, hay un medio selectivo, que es el TSBC, que lo vimos al inicio. Y pues obviamente vemos que esa cara es positiva, sobre todo por el color amarillento que tiene pues la colonia en comparación con el tono azul que tiene el cultivo. Entonces, como tal, el tratamiento va a ser muy, muy importante. Detener al paciente, reponerle todos los líquidos y electrolitos, porque esto pues también, como saben, los electrolitos no solamente nos sirven para ir ahí fluyendo en sangre bien felices, sino que puede llegar a alterar pues ciertas características del sistema nervioso central, por ejemplo, de nuestro paciente si tiene un déficit de electrolitos. Más importante pues sería sodio, cloro y pues digamos potasio. Y se ha demostrado que el antibiótico reduce la carga bacteriana, además de que puede reducir la carga como tal de las endotoxinas. Como tal, está pues indicado doxiciclina en adultos, trimethoprim y sulfametoxazol para niños, y debido a que la doxiciclina y trimethoprim están como contraindicadas con las embarazadas, pues se puede utilizar furasilodona.
Y bueno, antes de seguir con el caso clínico que nos puso Vania, les voy a poner un videíto muy bonito que me gustó mucho del cólera, que por si no se ve en su pantalla correctamente, les paso el link en el chat. Pero bueno, vamos a ver. Les quiero contar la historia de cómo el cólera cambió a mi pueblo. Los bichos del cólera viajan por el río. Son tan chiquitos que no se ven, pero son muy peligrosos. Sin darse cuenta, las mujeres llevaron el cólera a la casa en el agua que recogieron. El cólera también se esparció en las patas de las moscas y en las manos sucias. Tragamos los bichos del cólera que estaban en el agua, en la comida y en nuestras manos. Todo pasó muy rápido. A la mañana, papá se sintió muy mal. Tenía una diarrea que se veía como agua gris que chorreaba de él. Yo me asusté mucho. Salí a buscar ayuda. Corrí tan rápido como pude. Cuando la enfermera lo vio, supo que era cólera. Necesitaba líquido enseguida. En ese momento, ella no tenía suero oral, así que le preparamos una bebida especial. Primero nos aseguramos que el agua fuera potable. La filtramos con un paño y la hervimos por 1 minuto. Luego mezclamos media cucharadita de sal y 6 cucharaditas de azúcar en 1 litro de esta agua. Sabía como a lágrimas, no muy salada. Me daba miedo que papá se muriera, pero pronto se sintió un poco mejor. La enfermera me explicó que no todos los que se tragan los bichos del cólera se enferman como mi papá, pero aún así pueden pegar la enfermedad. Ahora debía explicar lo del agua potable en mi pueblo y enseñarles a protegerse del cólera. Cuando vi a una muchacha que cargaba agua, le dije que podía convertirla en agua potable agregándole gotas de cloro y esperando media hora antes de usarla. Un hombre que iba a ponerse a comer con las manos sucias, le dije que lavara siempre sus manos con jabón y agua potable después de ir al baño. Solo podría comer sin peligro si tenía las manos limpias. Cuando vi a los vecinos del pueblo esparcir el cólera por el río, les dije que debíamos cavar letrinas lejos del río, por lo menos a 30 metros, para que el pueblo estuviera limpio. A una mamá que cocinaba alimentos sin lavarlos, le dije que debíamos lavarnos las manos y toda la comida, y después de cocinar, comer la comida caliente y no dejar que se le pararan las moscas. Corrí la voz por el pueblo y fui rápido a buscar a papá. Me sentía feliz porque ya estaba mejor. Así volvió la salud al pueblo. Ahora filtramos y hervimos el agua de beber. Siempre usamos las letrinas y siempre nos lavamos las manos después. Los alimentos se lavan, pelan y cuecen lejos de las moscas. Y siempre nos lavamos las manos antes de cocinar y comer. Salvamos a nuestro pueblo del cólera. Corran la voz. Su pueblo también puede ponerse a salvo. Y bueno, como ven, prácticamente es muy importante, sobre todo la prevención, precisamente por las pandemias que han surgido a lo largo del mundo. Entonces, es ahorita como con el coronavirus. Lo primero que necesitamos hacer es enfocarnos en la prevención para evitar que se esparza como tal, pues la enfermedad.
¿Alguien quiere ser valiente y prender su micrófono y leer el caso? Creo que es un poco obvio, pero bueno. Ok, yo lo leo. Un hombre de 57 años ingresa, pero prepárense para responder en el chat. Ingresa al hospital con neumonía adquirida en la comunidad. Es tratado con ceftriaxona y acitromicina. En el cuarto día de hospitalización desarrolla diarrea aguda. A la exploración se encuentra con una temperatura de 38 grados Celsius, 106 latidos por minuto, una TA de 125-88, saturación de oxígeno del 97%. El tórax a la exploración se encuentra sin anormalidades y los ruidos peristálticos están hiperactivos con leve sensibilidad a la palpación. Y los hallazgos importantes de los laboratorios son los 15.000 leucocitos por mililitro. ¿Alguien me podría decir como qué les llama la atención en este caso y pues su diagnóstico? Obviamente no pueden hacer el diagnóstico así, pero pues el caso habla mucho. Por favor, esto ya es lo último y terminamos. ¿Qué les llamaría la atención? Que hay fiebre y leucocitosis. ¿Alguien más? Sensibilidad a la palpación, edad, tratamiento previo, diarrea, leucocitosis. Muy bien, Daniel Cabrera. ¿Le puedes pasar a la siguiente, Dani, por fin? Sí. Y la duración de 4 días de la diarrea. Como les pongo aquí, los datos pues, que nos ayudarían a orientarnos al diagnóstico es la diarrea aguda posterior a la hospitalización y el tratamiento con antibióticos como ceftriaxona y acitromicina, la fiebre, taquicardia, los signos locales de colitis y la leucocitosis. Y pues ya, es como caso para clostridioides difficile. Y pues eso sería todo, chicos. No sé si tengan alguna pregunta. Gracias a los que participaron. Ok, si todo está bien, pues ya vayan a descansar y nos vemos. Vale, nos vemos, chicos, mañana. Y prepárense para participar, ¿eh? Corazoncito negro para ustedes también. Bye. Todos descansen.